Los últimos momentos conocidos de Carly Brucia, una niña de 11 años, fueron cuando fue secuestrada a plena luz del día por un depredador violento. A pesar de que sus padres informaron de su desaparición media hora después de que ocurriera, el caso de Carly pasaría a la historia como uno de los crímenes más depravados cometidos contra una niña. Todo comenzó el 31 de enero de 2004. Carly había pasado la noche en casa de una amiga, pero al día siguiente era el domingo del Super Bowl, así que quería regresar a casa a tiempo para ver el partido. Le dijo a la madre de su amiga que podía volver a casa sola y se fue alrededor de las 6 de la tarde. Sin embargo, después de que se fuera, la madre preocupada se comunicó con la madre de Carly, Susan, e informó que Carly estaba caminando sola el kilómetro de regreso a casa. Susan dijo que no se sentía cómoda con que su hija caminara incluso unas pocas cuadras sola, así que envió a su esposo y padrastro de Carly, Steve Kanzler, a buscar a la joven y llevarla el resto del camino a casa en automóvil. Sin embargo, cuando Steve recorrió la ruta por la que Carly había supuestamente caminado, no pudo encontrarla en ninguna parte, y ahí es cuando realmente comenzó la pesadilla. Steve continuó conduciendo durante más de una hora, rezando para que de alguna manera simplemente se hubiera perdido. Pero cuando regresó a casa y ella aún no estaba allí, quedó claro que algo grave estaba pasando. Susan luego dijo que en ese momento instantáneamente sintió que algo terrible le había sucedido a su hija diciendo: «En mi corazón, en mi mente, lo supe». Susan y Steve salieron juntos de la casa para buscar nuevamente, gritando el nombre de Carly por la ventana del automóvil mientras conducían por la carretera. Se detuvieron brevemente para investigar un área boscosa y notaron que un camión de remolque rojo pasaba lentamente junto a ellos. Luego, continuaron siguiendo los pasos de Carly y fueron a la casa de su amiga para verificar allí y, para su sorpresa, vieron el mismo camión rojo estacionado afuera. Ambos lo encontraron muy extraño, y al darse cuenta de que Carly tampoco estaba allí, Susan decidió que era hora de pedir ayuda. La madre frenética llamó al 911 alrededor de las 7:30 de esa noche. No podía ocultar el terror absoluto en su voz. «911, ¿cuál es la ubicación de la emergencia? Mi hija está desaparecida». «¿Cuál es su dirección, señora? ¿Y su número de teléfono?» «Bien, ¿ha desaparecido antes?» «No. Tuvo una pelea con su amiga y decidió caminar a casa, y hemos estado conduciendo alrededor de 1 hora y media. Y es una caminata de 1 hora, hora y media. Se ha ido, no podemos encontrarla en ninguna parte. He llamado a todos sus amigos. ¿Cuántos años tiene?» 11. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? Fue a las 6 en punto. ¿Steve? Sí, alrededor de las 6 en punto. ¿Y estaba en casa de su amiga? Sí. Bien, ¿cuál es su nombre, señora? Carly, C-A-R-L-I-E. ¿Y su apellido? Brucia, B-R-U-C-I-A. ¿Sabe cuánto mide? Mide 1,52 m. ¿Cuánto pesa? Alrededor de 54 kilos. Bien, ¿de qué color tiene el cabello? Rubio ceniza. ¿Y de qué color son sus ojos? Azules. Después de la desgarradora llamada, la policía emitió de inmediato una alerta bolo por Carly y buscó en la zona circundante durante 4 horas y media. Lamentablemente, no encontraron nada. Mientras tanto, la familia y los amigos de Carly comenzaron a crear volantes de personas desaparecidas con su foto y los comenzaron a repartir a la mañana siguiente. Pero durante este tiempo, sucedió algo que llamó la atención de algunas personas como sospechoso. El padrastro de Carly, Steve, supuestamente visitó un negocio local de alquiler de equipos para entregar volantes y le preguntó a uno de los empleados si podía comprar drogas. En un par de días, después de que todo esto se calme, el empleado pensó que era algo muy extraño de decir cuando su hijastra estaba desaparecida, así que contactó a las autoridades. Los detectives también sintieron que algo no cuadraba con Steve, así que lo llevaron para interrogarlo. Él afirmó que había estado en casa todo el tiempo con Susan, lo cual ella pudo corroborar. Después de verificar completamente su coartada, fue descartado como sospechoso, pero Steve les ofreció otro nombre: Ron Choquette. Ron era el dueño del camión de remolque rojo y, al parecer, había estado saliendo con la madre de la amiga de Carly durante 2 meses. Estaba en casa la noche en que Carly durmió allí, y en un momento dado, él era el único adulto presente. Por lo tanto, naturalmente, Steve informó a la policía que había notado que el camión rojo de Ron conducía de manera sospechosa por el área que estaban buscando. Los investigadores siguieron esa pista y hablaron con Ron, pero él les dijo que se había ido a trabajar antes de que Carly saliera de la residencia y que no vio nada fuera de lo común. Además,
Sus compañeros de trabajo corroboraron su ubicación, lo que llevó a la policía a descartarlo como sospechoso en la desaparición de la niña. Los oficiales regresaron a la casa de Carly al día siguiente de su desaparición y volvieron a hablar con Susan. Ella insistió en que su hija nunca se había fugado antes y que este comportamiento era completamente atípico. Sin embargo, las declaraciones de la amiga de Carly sugerían lo contrario. Ella dijo que Carly había estado molesta la noche anterior y expresó sentimientos negativos sobre su familia varias veces. Carly también supuestamente le dijo a su amiga, al menos una vez, que no quería volver a casa porque tenía demasiadas responsabilidades. Esta revelación hizo que los oficiales dudaran si Carly simplemente podría haberse fugado de casa de su amiga por su propia voluntad. Aún así, los investigadores no pudieron descartar la posibilidad de que hubiera sido víctima de un acto delictivo, así que antes de dejar la residencia, le dieron a la madre de Carly unas instrucciones muy horripilantes. Le pidieron que se pusiera en contacto con el dentista de su hija para obtener los registros dentales por si fueran necesarios para identificarla. A la mañana siguiente, los compañeros de clase de Carly llegaron a la escuela y encontraron su asiento vacío, y al mismo tiempo, las autoridades llevaron perros rastreadores para ayudar en la búsqueda. Los perros siguieron el rastro de Carly hasta el estacionamiento de Ibis Car Wash, que no formaba parte de su ruta esperada a casa, pero era un atajo conocido. Aunque los perros al final perdieron su rastro cerca de la parte trasera del edificio, la empresa tenía varias cámaras de vigilancia y lo que capturaron generó una ola de miedo en toda la comunidad. El gerente del lavado de autos revisó las grabaciones y le dijo a la policía que vio lo que parecía ser el secuestro de una niña grabado alrededor de las 6:30 de la tarde. El hombre desconocido caminaba tranquilamente al principio, como si fuera a pasar de largo, pero en el último momento dio un paso grande hacia ella y agarró su brazo. Es probable que pareciera muy amenazante, ya que estaba parado justo frente a la joven y le bloqueaba la salida. Es probable que ella se sintiera aterrada y en pánico, y es posible que él le dijera que todo estaría bien si hacía todo lo que él decía. Como regla general en situaciones de secuestro, es mejor resistirse y luchar desde el principio. El secuestrador probablemente está buscando una víctima fácil. Si alguien lucha contra ellos y grita, el secuestrador puede temer llamar demasiado la atención y retroceder. Puedes enseñarles a tus hijos que, si están solos y un desconocido se les acerca tratando de llevarlos a algún lugar, deben ser lo más ruidosos posible y tratar de escapar antes de subir a un vehículo con esa persona. Una vez que están solos en un automóvil con alguien, esa persona tiene total poder y es probable que lleve al niño a un lugar apartado donde esté familiarizado con los alrededores, por lo que será mucho más difícil escapar. Un secuestrador puede intentar persuadir a un niño para que vaya voluntariamente diciendo que mientras haga lo que se le dice, no le hará daño. O pueden decirle al niño que lo llevarán con su padre o que su mamá les pidió que lo recogieran. Puede ser una buena idea establecer una palabra segura para ti y tu hijo. Enséñales que a menos que un extraño use esa palabra segura, no deben subir al auto con esa persona, sin importar lo que el desconocido les diga para intentar convencerlos. Tendrás que practicar esta palabra segura con frecuencia con tu hijo para que no la olvide. Para horror de los padres de Carly, confirmaron rápidamente que la niña en el vídeo era su hija, pero nadie reconoció al extraño que se le acercó y la llevó a la fuerza fuera de la imagen. Sin embargo, las imágenes mostraban claramente que era un hombre blanco de estatura promedio, con cabello oscuro y tatuajes en los antebrazos. Al parecer, también llevaba un mono de trabajo con una placa identificadora. Pero el video no era lo suficientemente claro como para leer el nombre. En las imágenes parecía evidente que Carly no reconocía al hombre, ya que se movió hacia su camino y le dijo algo antes de agarrarla del brazo. En cuestión de horas, las impactantes imágenes se transmitían constantemente en las estaciones de noticias locales, y aunque cientos de pistas llegaron, la mayoría resultó ser un callejón sin salida. Los investigadores comenzaron a temer lo peor a medida que pasaba más tiempo. Pero más tarde ese día, al fin obtuvieron la pista que habían estado esperando. Varias personas llamaron diciendo que creían firmemente que el hombre en las imágenes era Joseph Smith, un mecánico automotriz de 37 años con un extenso historial delictivo que se remontaba a 1993. De hecho, en el momento de la desaparición de Carly, él estaba en libertad condicional por un arresto relacionado con drogas. Si bien la mayoría de sus problemas con la ley eran por delitos de drogas,
Al menos 2 delitos en su historial involucraban violencia contra mujeres, incluyendo secuestro, agresión agravada y detención ilegal. Uno de los compañeros de trabajo de Joseph estaba entre los informantes y 2 días después de la desaparición de Carly, le dijo a la policía que el hombre en las imágenes se parecía mucho a él según sus manierismos y ropa. Además, otro empleado afirmó que parecía nervioso y parecía estar bajo la influencia de narcóticos en el trabajo al día siguiente de la desaparición de Carly. También informaron que Joseph había estado luchando en el trabajo debido a problemas con las drogas y el dinero, y afirmaron que no se presentó a su turno el día anterior. En este punto, las autoridades decidieron revisar nuevamente las imágenes de seguridad del lavadero de autos, con la esperanza de poder vincular a Joseph con uno de los vehículos capturados en las grabaciones. Recopilaron información de sus compañeros de trabajo de que él conducía un Lincoln Town Car marrón, pero dijeron que recientemente había estado fuera de servicio debido a problemas de transmisión. Sin embargo, el único vehículo que destacaba era una camioneta familiar Buick de color amarillo pálido que ingresó aproximadamente 3 minutos antes del secuestro de Carly. El automóvil parecía pasar antes de ingresar brevemente al estacionamiento del lavadero de autos. El secuestrador pudo haber visto a Carly caminando mientras pasaba en su vehículo, por lo que se metió en el estacionamiento y decidió llevársela. También es posible que la haya visto poco después de que saliera de la casa de su amiga y la haya seguido hasta el lavadero de autos. En cualquier caso, es probable que haya pensado en secuestrar a una niña mucho antes de que realmente lo hiciera. Cuando la vio caminando sola, pudo haberlo considerado como la oportunidad perfecta para llevar a cabo su fantasía. Desafortunadamente, los detectives no pudieron distinguir la placa del vehículo ni quién estaba al volante en las imágenes borrosas, pero sabían que era hora de visitar a Joseph. Los agentes llegaron a la casa de los amigos de Joseph, Jeffrey y Naomi Pincus, donde él alquilaba una habitación después de ser expulsado de la casa que compartía con su esposa y sus 3 hijas pequeñas. Sin embargo, a pesar de ver a Joseph afuera fumando un cigarrillo cuando pasaron por primera vez frente a la residencia, no obtuvieron respuesta cuando golpearon la puerta. Las autoridades hablaron con los vecinos, quienes aseguraron que recientemente habían visto a Joseph hablando con una mujer afuera, quien creían que era su hermana. También expresaron confianza en que Joseph todavía estaba dentro de la residencia y no se había ido. La hermana de Joseph regresó a la propiedad y después de hablar con la policía, entró para buscar a su hermano. Joseph salió de la casa y afirmó que no había escuchado a los detectives golpeando la puerta porque estaba durmiendo. Los investigadores le preguntaron a Joseph dónde estaba durante el momento de la desaparición de Carly. Él explicó que había estado en casa viendo el Super Bowl y les dijo que sus amigos podían confirmar su historia. Le mostraron a Joseph una imagen tomada del video de vigilancia, y aunque admitió que el hombre se parecía a él, insistió en que no estaba cerca del lavadero de autos ese día. Luego, los detectives le pidieron a Joseph que se subiera las mangas y descubrieron que tenía tatuajes en los antebrazos, al igual que el hombre en el video. También notaron varias cortadas y raspaduras menores en sus manos. Como si eso no fuera lo suficientemente sospechoso, Joseph también admitió haber tomado prestado el auto amarillo familiar de Jeffrey y Naomi el día en que Carly desapareció. Sin embargo, afirmó que solo condujo el auto hasta un puerto cercano para ver el agua antes de regresar a casa. La policía se sentía bastante segura de que tenían al culpable, pero cuando hablaron con Naomi, ella confirmó su coartada, lo que los llevó a dudar de todo. Aproximadamente 1 hora después de que los detectives llegaron a la casa, los oficiales de libertad condicional de Joseph vinieron para ayudar realizando una exhaustiva búsqueda de su Lincoln Town Car averiado. Rápidamente encontraron drogas en el vehículo, incluyendo varias jeringas y cucharas, y Joseph fue arrestado por violar los términos de su libertad condicional. Más tarde ese mismo día, Jeffrey, amigo de Joseph, se puso en contacto con la policía con información inquietante. Afirmó que Naomi había confundido las fechas al dar su declaración inicial a la policía y que, aunque habían dejado que Joseph tomara prestado su auto familiar ese día, él no regresó hasta la mañana siguiente. Jeffrey también dijo que había reiniciado el odómetro antes de que Joseph se fuera y cuando lo revisó al regresar a casa, se habían conducido más de 488 kilómetros. Además, el interior del auto parecía desordenado y el asiento trasero estaba abajo. Cuando se le preguntó si recordaba qué llevaba puesto Joseph cuando salió de la casa, dijo un uniforme de mecánico.
Jeffrey y Naomi accedieron a que se registrara su casa, pero las autoridades no encontraron nada de valor probatorio. Luego, después de enterarse del arresto, la madre de Joseph se dirigió enfurecida al taller de reparación de automóviles donde trabajaba su hijo y exigió saber por qué los empleados habían llamado a la policía. Sin embargo, a pesar de su estallido de ira, sus compañeros de trabajo sintieron que ella también creía que era su hijo en las grabaciones de CCTV, cuando ella proclamó: «Si Joe hizo esto, sacaré la verdad de él». Que la madre de Joseph haya dicho: «Si Joe hizo esto», es una indicación de que había permitido esa posibilidad en su mente y no la había descartado. Una madre que 100% creía que su hijo era inocente, probablemente diría algo mucho más firme, tal como: «Él no lo hizo». Mientras tanto, los investigadores continuaron buscando en las áreas boscosas alrededor de donde creían que Carly había sido secuestrada, pero sin éxito. También contactaron al personal forense del sitio de saneamiento de la ciudad de Sarasota y solicitaron que aseguraran el edificio de transferencia para una búsqueda organizada de la basura al día siguiente. Pocos sabían que, para ese momento, la búsqueda ya no sería necesaria. Mientras Joseph estaba bajo custodia, uno de sus amigos de toda la vida entró en la estación de policía y pidió hablar con los investigadores. Además de decirles que el hombre en las imágenes de la CCTV se parecía mucho a Joseph, les informó de varias ocasiones en las que él mencionaba su creciente deseo de agredir a mujeres. Poco después de este encuentro, los detectives llevaron a Joseph de la cárcel a la sede de la policía para una entrevista formal. Las imágenes de interrogación que siguen nunca se habían visto antes. «Simplemente quiero hablar. Tú y yo tenemos algunas cosas de las que hablar, ¿de acuerdo? Porque algunas cosas en la casa tenemos que aclararlas. Eso es lo más importante. ¿De acuerdo? En esta habitación se trata de la verdad». «¿De acuerdo? Es lo más importante que ocurre en esta habitación». Los brazos de Joseph están envueltos firmemente alrededor de su torso, lo cual podría sugerir que se siente a la defensiva y trata de protegerse a sí mismo. Además, tiene las piernas cruzadas en los tobillos. Todo su cuerpo está en una posición cerrada, lo que indica que podría ser poco cooperativo y tal vez no esté dispuesto a hablar con el detective. La entrevista inicial ni siquiera tuvo la oportunidad de comenzar. Ya fui aconsejado de hablar con un abogado. Después de que Joseph interrumpió la entrevista solicitando un abogado, pidió repetidamente hablar con su familia. «No puedo hablar contigo, has solicitado un abogado. ¿Y qué hay de mi familia? ¿Por qué no puedo llamarlos? Quiero hablar con mis padres o mi hermano». Pero el detective al final lo convenció de reunirse con un abogado de la oficina del defensor público. «¿Puedo contactar a la oficina del defensor público por ti? Y pueden traer un abogado aquí». Pero Joseph tenía una última solicitud. «Oye, ¿dijiste algo? ¿Crees que puedo fumar un poco?». Joseph puede estar tan enfocado en sí mismo y en sus deseos que piensa que se le permitirá un descanso para fumar, a pesar de que la policía está ocupada tratando de localizar a una niña desaparecida. Es un edificio federal, está en contra de la ley fumar aquí. Quiero decir, afuera o algo así. Ahora mismo no. Cuando el detective dice que no, Joseph asiente con la cabeza y sonríe con suficiencia, aparentemente sin preocuparse por la gravedad de la investigación. Si Joseph hubiera sido cooperativo y con disposición a hablar, el detective podría haber sido más indulgente con la regla de no fumar. Sin embargo, el detective no tiene incentivo para hacer que Joseph se sienta más cómodo y no tiene razón para recompensarlo porque no les ha dado nada, por lo que se denegó la solicitud. Luego, Joseph intentó suplicarle al detective nuevamente. «¿Puedo llamar a mi mamá? No en este momento. Entonces, ¿cuándo viene el tipo?» «Sí, estamos trabajando en eso ahora mismo. Necesito hablar con, ya sabes, mi familia. Ver qué está pasando». Es comprensible que Joseph quisiera hablar con su familia, ya que probablemente quería obtener su consejo sobre qué debería hacer, o para poder explicarles lo que sucedió. Joseph fue trasladado de vuelta a la cárcel, donde por fin pudo llamar a su hermano John, y lo que le dijo confirmó los peores temores de todos. El 5 de febrero, 5 días después de la desaparición de Carly, John contactó a las autoridades y les pidió que se reunieran en su residencia. Cuando los agentes llegaron, les dijo que sabía dónde encontrar el cuerpo de Carly y los dirigió a un área boscosa detrás de una iglesia, a solo unos kilómetros de su hogar. Según John, su hermano había confesado haber secuestrado y agredido brutalmente a la joven,
pero afirmaba no recordar mucho del incidente debido al consumo de drogas. Joseph podría estar intentando establecer una defensa de capacidad disminuida, alegando que no recuerda lo ocurrido y estaba bajo los efectos de las drogas. Los hechos específicos del caso mostrarán si esta es una defensa viable o no. Mientras John estaba en presencia de los investigadores, Joseph lo llamó repetidamente y se mostró visiblemente molesto por las cosas que su hermano estaba diciendo. En un momento, John exclamó por teléfono, ¿la estrangulaste demasiado fuerte? A lo que supuestamente Joseph respondió, sí. Luego preguntó si la había atado y Joseph respondió que el cuerpo no estaba atado, pero admitió haberla agredido violentamente y dejar su ADN en el lugar. La madre de Joseph llegó a la casa de John y declaró que Joseph también se había puesto en contacto con ella ese mismo día desde la cárcel y confesó haber asesinado a Carly. Luego, la policía se apresuró a la iglesia y rápidamente descubrieron el cuerpo de Carly parcialmente oculto en un área boscosa. Los investigadores especularon que la habían arrastrado hasta ese lugar basándose en la presencia de abrasiones en su lado derecho. Una autopsia posterior indicó como causa de muerte una estrangulación con un objeto y señaló que también había sido agredida brutalmente. Además, marcas lineales en ambas muñecas indicaban que había sido atada en algún momento. Las pruebas forenses revelaron rastros de ADN y fibras de cabello de Joseph en el cuerpo y la ropa de Carly, y posteriormente fue acusado de su asesinato. Como evidencia adicional en su contra, una búsqueda en el automóvil de color amarillo reveló 2 cabellos coincidentes con los de Carly, así como varias fibras que coincidían con la camisa que llevaba puesta cuando se la vio por última vez. Los investigadores teorizaron que después de pedir prestado el auto de su amigo, Joseph había consumido una combinación de drogas y fue entonces cuando notó a Carly caminando sola. Fue solo un encuentro fortuito lo que lo llevó a secuestrar, agredir y asesinar a la inocente niña de 11 años. Mientras tanto, la comunidad se indignó de que Joseph hubiera podido quedar en libertad en primer lugar, después de haber sido condenado 13 veces en los últimos 10 años por varios delitos. Además, alrededor de un mes antes del secuestro de Carly, las autoridades locales habían solicitado a un juez de Florida que emitiera una orden de arresto basada en violaciones de libertad condicional. Sin embargo, el juez nunca lo hizo porque, supuestamente, la policía no había completado la documentación necesaria. El 24 de octubre de 2005, Joseph Smith fue declarado culpable de asesinato en primer grado, así como de cargos separados de agresión a una menor de 12 años y secuestro. Fue condenado a muerte por inyección letal por el asesinato de Carly y cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por los otros delitos. Sin embargo, el 18 de julio de 2017, un juez anuló la condena a muerte de Joseph basándose en una nueva ley que requería un voto unánime del jurado. Los jurados en su juicio original habían votado 10-2 a favor de la pena de muerte. Joseph murió en prisión mientras esperaba una nueva audiencia de sentencia en 2021. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,